Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Jueves de Contenido. Recuerden que es un programa interactivo, pero los teléfonos se abren al final porque llama mucha gente y no quiero interrumpir a un invitado tan especial como el que tenemos hoy, que es Basilio Beliar. Ustedes me conocen, yo no soy muy amigo de decir muchas cosas a una gente, sobre todo porque cuando lo hacen de mí me da una crisis de pudor, me siento como raro. Pero Basilio, aparte de que es un gran amigo, que es lo principal, una excelente persona, tiene un doctorado en filosofía que hizo en País Vasco, cosa que a mí me impresiona porque poca gente se interesa por la filosofía. Es escritor, es crítico literario, ensayista. Yo diría, bueno, cuando digo escritor incluyo ensayo, pero también poesía. Poesía. La poesía, que es algo tan especial. Yo no sé si yo creo que yo he escrito muy poco. He escrito muy poco en la vida. Y es porque he desarrollado una especie de teoría de vagancia. Yo creo que si yo leo un poema y el poema me rompe el corazón, es porque yo pude haberlo escrito. Y si yo pude haberlo escrito, yo me hago como que lo escribí yo. ¿Y qué me importa Neruda o Huidobro? Yo lo asumo como si fuera de mi autoría. Y ya lo otro, que sentir la vanidad de que fui yo realmente. Entonces yo, cualquier pieza musical que me conmueve, yo soy el autor. O sea, yo soy autor de todo lo que amo. No sé si Basilio comparte eso conmigo. Basilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gamal. Qué honor estar contigo. Sí. Y hablar de, así como tú lo haces, con tanta humildad, porque yo sé que realmente estoy ante una persona que es un arquitecto, pero sobre todo, siempre he admirado mucho en ti, tu cultura musical y de ópera, y más allá de la arquitectura y de artes plásticas, y esa capacidad que tú tienes para exponer, para improvisar discursos, y sobre todo esa memoria para citar frases de filósofos. Eso me llama mucho la atención. Quizás cuando, oyéndote a ti de que no publicas libros o artículos, muchas veces eso se debe a la autocensura, a que como tú has leído mucho, tienes una gran cultura, no te atreves a desafiar la página en blanco, pienso yo. Oye, qué buena expresión, desafiar la página en blanco. Sí. Tú sabes que en el camerino, y él me dijo que no tocáramos el tema. Sí. A mí la filosofía me apasiona, y mi hermano Sugel hizo un posgrado en filosofía, él es pastor cristiano, una persona que vive leyendo. Y la filosofía a mí me interesa muchísimo. Y pensé que como era País Vasco, anoche precisamente, en una conferencia en Casa de España, hablé de esa generación del 27, hablé de Jorge Guillén, Nicolás Guillén, el cubano, y de otros personajes más. Esa generación que conmemoraba el 300 aniversario de la muerte de Góngora. Son dos épocas extraordinarias, ese principio del siglo XX y la edad de oro de la literatura española. López de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo. Que Quevedo, por cierto, es muy simpático porque le escribe a Góngora. Yo me identifico con Góngora por la nariz. La de él era un poco más grande. Yo con Quevedo. Y Quevedo le escribe irónicamente que era hace una vez un hombre una nariz pegado, que habla de una nariz infinita. Las 12 tribus de narices cera, un pez espada mal barbado. Es fantástico, sobre todo esos sonetos que había en ese tiempo. Y otra obra que yo considero impresionante, Basilio, es La Dorotea, de López de Vega. Mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé lo que tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. Oye, qué sólido, qué literatura tan sólida. Pero toqué el tema de Miguel de Unamuno. Yo tengo un respeto tan grande por España. Mira, cuando yo era muchacho nos enseñaban a España como lo último de Europa, lo que quedó. No. España es fecunda. España engendró a Velázquez, engendró a Picasso, Dalí, A Goya. A Goya, que es un gigante, Zurbarán. Sí. Pero aparte de eso, en literatura, eso es más, hasta en música popular, sin hablar de Granados y de Rodrigo, Manuel de Falla, por Dios. Sí. Bailarines como Antonio Gade. Y tú sabes lo que me pasa a mí con Unamuno. Claro, el tema se lo dan al colegio aún, pero no le di mucha mente. Hasta que vi una película de Fernando Trueba, La Belle Époque. Bellísima la película, que ahí trabaja Penélope Cruz, que a Penélope Cruz la han favorecido los años. Yo no la vi tan graciosa cuando era jovencita, y ahora se ve mejor. Y ella se va a casar con el muchacho, va la familia entera a la iglesia y encuentran al cura ahorcado.
con un libro en la mano. Ya me acuerdo. Del sentimiento trágico de la vida. Sí. Qué duro ese libro, qué denso. Este hombre atormentado con sus pensamientos, que mira, Unamuno muere en el 36, empezando la Guerra Civil Española, después de un incidente, que un intelectual dominicano me dice que eso no pasó, y me provocó a buscarlo, y lo he visto en textos respetables, el incidente de Salamanca. Ortega dijo que murió de asfixia moral. De asfixia moral. Sí. Y Machado le dice, murió Miguel. Y él dice, a Miguel lo mató la guerra, pero no fue la Guerra Civil Española, dijo él, sino la guerra que se pasó librando contra sí mismo. Esa preocupación y perturbación por el yo. Incluso él dice porque volví a releer el libro por tercera vez ahora, él dice que si el sol pensara, él estaría convencido de que él existe para alumbrar la humanidad. O sea, nosotros pensamos desde dentro de nosotros mismos. Y dice él, yo no le temo ni siquiera al infierno, yo le temo a la nada. Yo no quiero desaparecer mi yo. O sea, que mi yo desaparezca es perderlo todo. Realmente, mira qué interesante. Unamuno sabe que viene, Sí, viene de Kierkegaard. Kierkegaard. Él aprendió danés para leer a Kierkegaard, Soren Kierkegaard. que fue un filósofo existencialista, y de ahí viene el existencialismo, el sentimiento trágico de la vida en Unamuno. Yo recuerdo que lo leí así, muy joven, y recuerdo aquella frase que comentábamos en el camerino, cuando él decía que detrás de la mano del suicida hay una mano que dice más vida. O sea, él plantea que incluso el que se suicida lo hace porque quiere más vida. O sea, que nadie quiere la muerte, sino más trascender la vida. Y eso está planteado en el sentimiento trágico de la vida. Bueno, y está también en su pensamiento existencialista, en su poesía mística y en sus ensayos, la agonía del cristianismo y en sus obras de teatro. Pero Unamuno fue un gran pensador. Incluso Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, el Buda de la crítica, decía que él era más filósofo que Ortega y Gasset. Mira qué curioso. Sin embargo, Unamuno publicó muy pocos libros, digamos, de ensayo o de filosofía, comparándolo con Ortega. Esa generación del 98, porque aparte del 27, el 98 fue una generación fundamental. Yo diría que los tres grandes momentos de la literatura peninsular los constituyen el siglo de oro español, la generación del 98 y la del 27. Yo creo que ya a partir de la generación del 27, de Lorca, Guillén, Salinas, Cernuda, Miguel Hernández, yo creo que no ha habido otra generación así. Ya ha habido casos aislados, Vicente Alessandre, Salinas, que me gusta mucho, Jorge Guillén. Bueno, sí. Pero no ha habido, yo creo, hay casos aislados. Ahora hay un gran poeta que escribe la poesía de la experiencia, de la nueva sentimentalidad, que es Luis García Montero, que es un gran amigo, presidente del Instituto Cervantes, que ha estado aquí en varias ocasiones, que tiene también sus seguidores. Es una poesía donde trabaja más bien la anécdota, lo cotidiano, y que se distancia mucho de esa poesía del pensamiento, que por ejemplo representa a Antonio Gamoneda, que es premio Cervantes, que sí escribe una poesía atravesada por el pensamiento, en la tradición de, por ejemplo, de Jorge Guillén, que es una poesía muy cerebral, muy conceptual, que es la tradición conceptista de Quevedo, no la gongorina, que es la que representan otros poetas, barrocos o neobarrocos. Sí, Esas son las dos grandes tendencias de la poesía del siglo de oro español. Yo prefiero a Quevedo y no a Góngora. a Quevedo y no a Góngora. Quevedo de la poesía metafísica, pero también de la poesía moral, de la poesía satírica. Y es cínico, satírico. Sí, la poesía satírica. Y esa poesía, esos sonetos tan conceptuales, de tanta sabiduría en sus versos. Él no puede ver que escribe un soneto, también, de cómo hacer un soneto. Un soneto me manda a ser violante. También para el sepulcro hay muerte, o amor constante más allá de la muerte, o polvo serán, más polvo enamorados. Solo un verso de eso de Quevedo vale toda una tradición, o requieren de una tesis doctoral o de maestría. Y de Góngora es difícil que uno pueda recordar un verso, porque es muy culterano, ¿no? Ahora, yo no sé, en la repartición de mérito, por ejemplo, tú tomas, si nos fuéramos a la vida paralela de Plutarco, que me encanta esa idea de Plutarco, de hacer vida paralela, tú pones al lado de Neruda, por ejemplo, a Huidobro, y Huidobro en muchas cosas es mucho más denso. Claro. Neruda más popular. Sí. Y no critico, a mí me llega Neruda. Sí, claro. Me llega definitivamente porque era un armador de palabras extraordinario. El único Neruda distinto es el de Residencia en la Tierra, que es un Neruda más simbolista en la tradición de Baudelaire. Y tiene poemas de un contenido filosófico denso, por ejemplo, como Walking Around. Sí.
Sucede que me canso de ser hombre. De ser hombre. El olor de la sastrería me hace llorar a gritos. O sea, él tiene su... Sí. Fue un gran poeta. Y en el canto general hay grandes poemas, pero es un libro muy desigual. Neruda es un gran poeta desigual. Desigual. Mira Pero buena... gran poeta, ¿no? Neruda es un mundo, tiene todos los registros. Neruda es el Rubén Darío del siglo XX, ¿no? Bueno, Rubén Darío para mí era un gigante. Sí, no, todo. Que vivió la generación del 27. Sí. Sí. Del siglo XIX y parte del siglo XX. Y es el poeta, bueno, Unamuno, a propósito de Unamuno se burlaba de él, decía que era un indio que tenía plumas en la cabeza, hasta que luego se retractó, porque no creían que un campesino de Metapa, de Nicaragua, Claro, revolucionara sin embargo, el escribió lo verso. fatal, Neruda. Sí, lo fatal de Darío, ¿no? Darío, perdón, Sí. por Dios. Que yo tengo un recuerdo de infancia. Mis tíos, mi mamá... Es un poema muy filosófico. Fantástico. Total. Mi mamá... Mi papá vivía leyendo. Yo recuerdo a mi padre con un libro y buena música. Mi mamá con Olga Guilló, con otro tipo de cosas, bolero, que está música popular. fantástico. Sí. Es más, para mí todos los boleros son verdad. Sí. Pero mi mamá se sabía una cantidad enorme de poesías complicadas. Digo, ¿pero y cuándo fue que la leyó? A mí me asombraba. Entonces, la familia se reunía antes, los muchachos no hablaban, Sí, porque te miraban, tú ves. Yo recuerdo un día que mi tío Ramón, que murió, yo estoy al lado de él, pero yo era un niño de 8 años, 9. Y él no se la sabía entera, lo fatal. Pero de que se metía 2 tragos, porque había trago incluido, claro. Están a hablar, y él, por favor, voy a hablar. Y se Y callaron. declamó el poema. Y dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Pero a mí me llegó siendo un muchacho. Y me quedo mirándolo así. Él no siguió. Digo, ¿qué sigue ahora? Que yo siendo un muchacho me la aprendo. Sí. Porque me llamó la atención al comienzo. Y él me ve que lo estoy mirando y me hace así en las rodillas. Y que, mire sobrino, eso es profundo. Sí. Pero él no seguía. O sea, más la piedra dura porque esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Mira dónde hemos acabado nosotros aquí. Sí, Darío revolucionó el verso, él creó muchos ritmos, No, en el modernismo, en la sonidos, poesía. formas. El modernismo es el primer movimiento literario que nace en el Nuevo Mundo e influye en los españoles. Sí. O sea, no nació en Europa como todas las vanguardias, como un todos los personaje movimientos interesante. literarios del siglo XIX. Y sin embargo, el modernismo nace en América Latina. ¿Tú sabes Lo que qué pasa es que a Darío decían que él escribía en español, pero pensaba en francés. Ah. Porque la influencia de Darío son Verlaine, los poetas malditos, franceses, Mallarmé. No, y Baudelaire. Vivió en No, Francia, Las aprendió flores del francés mal. joven. Sí, Baudelaire, Ese otro poeta que Claro. me cautiva. Rimbaud, Baudelaire. Sí. A mí me llamaron cuando estaba grave Pedro Mir. Sí. Se hizo como un documental sobre él con Sí. entrevista y eso. Y me pidieron, yo entré a una cabina en un sitio que lo estaban preparando para ver la entrevista como en bruto. Fue una experiencia interesantísima, porque yo me estaba hasta riendo solo. Él era nihilista, entonces yo no soy nihilista. O sea, nihil, porque esto es un programa educativo, y no hemos entrado en el tema de Basilio, pero estamos disfrutando. Pero Pedro Mir tenía influencia de Darío. Ajá. Sí, Sí. pues mucha. Nihil Empezó- significa nada. Sí. Venimos de la... Había nada antes y habrá nada después. Las tres grandes influencias de Pedro Mir son... son Darío, Whitman y Federico Bermúdez con la poesía social. Whitman. Sí. Te voy a contar, Bueno, te escribió voy a un contar cómo yo contracanto. conocí a Pedro Mir. Escribió un Estamos aquí en contracanto. familia, ustedes me van a excusar. Siempre traigo temas de arte, pero tenemos 2 horas, que hay tiempo. Ok. A don Pedro le pregunta a la periodista, ¿qué usted quiere que digan de usted cuando muera? Y dice, a mí no me importa. Yo no la estaré escuchando. Es verdad. Ah, claro. O sea, a mí no me importa. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? Yo por mi papá nos puso a leer muy temprano, somos 3 varones. Después no lo hacía por hábito. Que miren, siempre, Tú tienes un primo que es filósofo, ¿no? un Michelin, Sí. sí, puede ser. ¿Cómo se llama él? Que escribió un libro de filosofía de la empresarial, filosofía de la ciencia, Será Carlos Michelin. que ganó un premio nacional de ensayo, yo recuerdo, mención ser Carlos. científico. Bueno, yo tengo un primo que, bueno, yo creo que todos somos ignorantes, porque es casi infinito lo que no sabemos. Sí. Pero dentro de lo relativo, yo tengo un primo que es genio, de verdad, que está en la NASA, o sea, un tipo, un físico nuclear tremendo. Yo no lo he vuelto a ver más nunca. Tiene hasta el perfil del tipo que piensa mucho. Y mira qué me pasó con Pedro Mir. Yo tuve un profesor de literatura que para mí fue extraordinario, Jorgilio Mella Xavier.
Don Georgilio, yo, uno es arrogante, la juventud te hace muy arrogante a veces. Es hermano de Hernán Mella Xavier. Sí. Y yo sé que yo era un estudiante favorito de él, o sea, me trataba de una manera especial. De hecho, un día lo ofendí, me votó y después me dio un chance. Porque yo hablaba demasiado. Y el caso es que él llevó el contracanto a Whitman, que me encanta, de Pedro Mir. Y siempre que hago se pregunta, yo levanto la mano, digo, pero venga acá, profesor. Porque yo tenía como una... Whitman para mí era lo más grande que había. Entonces, yo creo que es el poeta más grande de la humanidad. No, Whitman es una cosa increíble. Sí, de la humanidad. Pero yo digo, ¿quién? Y Pedro Mir, pero él era muy dominicano, muy eduardiano. Sí. Digo, profesor, ¿pero y quién es Pedro Mir para escribirle digo, un contracanto a Whitman? ¿Pero y quién le puede escribir un contracanto a Whitman? Le digo yo. Y él me dice, mira, ve a una librería esta tarde si tú no lo tienes en tu casa. Porque yo sé que tu papá tiene muchos libros, va a tener una cosa que lo compré como quiera, yo no sé si estaba en casa. Y mañana traemos un trabajo sobre el contracanto a Whitman. A mí me impresionó el contracanto a Whitman. Es un gran libro, incluso tiene mejor factura, mejor estructura que Hay un país en el mundo. Yo prefiero el contracanto. Hay un país en el mundo popular, muy enraizado en la dominicanidad. Y tiene un mensaje social fuerte. Un mensaje social, una coyuntura política, histórica, pero el contracanto es un libro de largo aliento, un poema épico, una oda a Whitman, a su maestro. Pero mira qué pasa, que yo voy al otro día y le pido excusa. Sí. Le quiero pedir excusa al profesor ante la clase, yo... Pero un estudiante rebelde. No debí decir ese disparate que dije ayer, eso lo dije yo por ignorancia, ¿no? Sí. Y el trabajo se lo llevé, todo bien. ¿Qué pasa? Que nos invitan a los arquitectos a hablar a Pedro... iba Juan Bosch ese día y estaba enfermo, y fue doña Carmen, me acuerdo, en sustitución de él, y Pedro Mir habló, bellísimo habló. La voz de él no era muy agradable, pero ahora era un conversador tremendo. Increíble. Hicimos una amistad. Y un charlista espectacular. Tremendo. Y él habló de la poesía en la piedra. Título que lo confieso, a mí, porque yo le cojo a cualquiera lo que sea. Ese título lo he usado yo como 5 veces en charlas mías, para hablar de que la arquitectura está muerta sin la poesía. Por ejemplo, el ejemplo que él dio fue el Taj Mahal. Dice, sin el amor de Jahan por Mumtaz Mahal, ese edificio está muerto. Claro. El amor es lo que le da belleza, la piedra. Ese monumento es un homenaje a una... Y yo al final, oye lo que me pasa, que es raro. Yo me acuerdo que andaba con una camisa de cuadro, es relevante decirlo por lo que va a pasar ahora. Yo estaba como en la 5ª fila, ni siquiera en la primera, con mi hermano Eri, mi esposa. Él dice preguntas o comentarios y nadie habla. Hoy él no me señala a mí. ¿Por qué tú piensas si no hablas? Digo, a mí. Sí, en la camisa de cuadro. Yo me paré, digo, yo le quiero contar algo a usted que me pasó con Mella Xavier, que él lo conocía. Ah, mi amigo. Y le dije, ¿y quién es Pedro Mir? Y la gente mirando, muerto la risa. Dice, pero excelente lo que tú dijiste, porque yo lo digo en el poema. ¿Quién soy yo para hablar de un cosmos? Fíjate. Entonces se acaba de decir, me hizo señas y empezamos una amistad, era un conversador tremendo, pero yo era un muchacho. Tremendo conversador, gran conferencista, leía muy bien, tenía gracia, se pavoneaba en el curso, en las conferencias. Él disfrutaba hablar y conversar y expresarse. Sin que te dé pudor a ti, vamos a hablar de tu vida, Basilio, que eso te lo inquieta a la gente, pero oye, es que contigo me encanta hablar. Es la obra. Mira, o sea, ¿cuál es tu formación en sentido general? Bueno, realmente yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma, Educación. ¿El bachillerato? Sí, también, el bachillerato tradicional en Filosofía y Letras. Y luego hice un posgrado en Pedagogía, pero realmente lo que he hecho siempre ha sido literatura. En Estados Unidos, en New México, hice también un posgrado en Literatura Hispanoamericana. Y estudié mucho la literatura mexicana, por ejemplo. Pero luego estudié en la Universidad del País Vasco con un convenio que tiene con la UAS, una maestría en filosofía, en un mundo global, y luego el doctorado. Entonces en el doctorado yo tuve la oportunidad de trabajar a un autor que yo admiro mucho y que me ha influido mucho, que es Octavio Paz. Uy. Entonces trabajé el tema, 2 conceptos fundamentales, que son la soledad en paz y el tiempo, ¿no? El tiempo en su poesía, en sus ensayos y todas las reflexiones que hace sobre el tiempo. Y como todos sabemos, la poesía es el arte del tiempo, entonces el tema de tanto el espacio como el tiempo en su poesía, trabajé bastante eso, el tema de la soledad, que es un concepto muy filosófico,
pero también psicológico y metafísico, que él lo trabaja muy bien para definir la esencia del mexicano, la identidad del mexicano, la mexicanidad, a partir de los conceptos de soledad y de comunión, ¿no? Y toda una metafísica de la soledad que él desarrolla en el apéndice del laberinto de la soledad, que es un libro ¿Esa fue tu tesis? de 1950. Sí, esa fue mi tesis, que ya va a salir pronto. Eso pensé, te iba a preguntar si El está Banco publicado. Central la va a publicar, creo que en octubre. Y también trabajé otros aspectos, la modernidad y otros aspectos bastante generales de su obra, de su pensamiento, todos sus libros y toda su poesía, ¿no? Es un autor que yo admiro mucho por su estilo, por su pensamiento, por su forma por su condición intelectual, por su posibilidad de abordar diversos aspectos y temas y vertientes del pensamiento, de la modernidad, de la mexicanidad misma, pero sobre todo porque fue capaz de incursionar en diversos géneros, es decir, la traducción, el ensayo, la crítica de arte, la crítica literaria, la edición, un animador de revistas, fundador de revistas, que es de lo que venimos a hablar. Que tocaremos ese tema al final. Paz fundó dos revistas fundamentales en América Latina que fueron Plural y Vuelta, que fueron fundamentales en América Latina. Yo diría que después de Sur, la gran revista de Argentina, Plural y luego Vuelta vinieron a ser el centro de gravedad del debate intelectual de América Latina, en un puente entre América Latina y España y Europa. Y en ese sentido, eso fue una figura fundamental, tutelar, que ejerció, como dijo un crítico, una jefatura intelectual en México. Y es un intelectual muy necesario, un caso muy atípico de un poeta intelectual. Es decir, no del Pablo Neruda o del Huidobro o del Vallejo, sino del poeta intelectual, del poeta ensayista, en la tradición de Eliot, de Pound, de Mallarmé, que son poetas que conjuntamente con la poesía, con el ejercicio de la creación poética, pues también ejercieron la crítica y el ensayo. Y sobre todo el ensayo político también. Por esa razón, Paz fue un intelectual polémico, un poeta, pero que también ejerció la crítica cultural, la crítica literaria, y por lo tanto fue centro del debate en México durante más de 50 años. Sí. Es decir, que es una figura necesaria, importante, que llenó todo un vacío en América Latina. Nuestro querido amigo común, Giovanni Cruz, escribió una obra que se llama El perfume del incesto, porque esto no es denigrando a nadie, porque esto fue público. Sí. María Félix confiesa, unos 6 o 7 años antes de morir, que el gran amor de su vida fue su hermano Pablo. Tuvieron una relación incestuosa, él muere muy joven, y es para llegar a Octavio Paz. ¿Por qué le llama Giovanni a la obra? Porque yo le pregunté a Giovanni acá, ¿por qué? Dice, y es verdad, María Félix llegó a decir que ningún hombre ya encontró ese perfume del incesto. Entonces él toma la frase prestada, que eso es válido, claro. Octavio Paz, oye la lucidez de ese tipo. Él dice, los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Lo que está diciendo es que la vanidad de esta mujer era tan grande que como este tipo le parecía, se enamoró de su propio hermano, porque eran parecidos los dos físicamente. Fíjate, los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza los dos. Creía que había sido Agustín Lara el gran amor. No, lo de Agustín Lara, ¿tú sabes qué me pasa a mí? Era su María Bonita. Yo estuve con Giovanni y Tony Raful en París en el 2000 y ya Piña estaba saliendo embajador, él es de San Juan. Guillermo Piña Contreras. Guillermo. De hecho, sus padres compraron la casa que era de nosotros, en la Trinitaria, en San Juan de la Maguana, la metrópoli de San Juan de la Maguana. Y le dijimos a Guillermo, queremos conocer a María Félix, porque Giovanni tiene una obsesión con ella. ¿Estaba en París ella en esa época? No sabía. Sí. Y ella no estaba en París, en la ciudad. Había hecho un viaje. Y tú sabes que uno viaja limitado económicamente. Y en el tiempo. Porque recuerdo también que anunciaron que no fue verdad, porque hay unos artistas que hacen así que su último concierto 10 veces. Y decía, el último concierto de Charles Aznavour, que me gusta mucho. Y yo tengo que ir a esto. Y era 3 días después de yo volver. Pero tú sabes, yo no sé ganar dinero. Él hizo uno aquí de despedida en Chabón. Sí, después de eso. No lo vi. Pero ya no lo pude ver. Yo creo que estaba hasta de viaje.
yo no sé ganar dinero, de verdad que no sé. Se lo dije a una gente muy rica de aquí, ¿por qué usted no me ayuda? Porque yo no sé ganar dinero. Porque tú eres un poeta de la Sí, arquitectura. hombre. Y el caso, además, no, yo tengo un criterio de la vida. Yo no sé, esa acumulación excesiva, yo la bate con el perdón, a veces estúpida. Porque tú acumulas para nada. Al final lo pierdes todo. O sea, el dinero solo es una cosa que tú puedes intercambiar por algo, pero si no es un papel que a veces te huele mal. Bueno, tú haces transferencias por internet, pero el caso es que, digo, concho, quedarme 3 o 4 días más me va a complicar la vida, o sea, económicamente como que me complicaba, pero el caso es que no fui, ni conoció a María Félix. Ella muere en el 2002, y me inquieto por el personaje, pues digo, ¿por qué Giovanni le da tanta mente a María Félix? Entonces, empiezo a ver entrevistas de María Félix. Era una arrogancia extrema. Sí. Yo creo que en ese tiempo había mejores actrices que ella, que no tienen tanto renombre, como una Dolores del Río. Ella protagonizó a Doña Bárbara. Ah, doña, sí, la doña, ahí le pararon la doña. La doña, sí. La doña. Y era una mujer, una vanidad excesiva, excesiva. Pero mira la explicación con ese juego de palabras que da Octavio Paz, qué tipo tan brillante, ¿tú entiendes? Y luego por otro lado tú tienes a Frida Kahlo, entonces que es otro personaje, ¿no? Yo he hecho paralelismo entre las dos, te voy a decir por qué. Hay gente que convierte su vida en una obra de arte. La mejor obra que ellos hicieron fue su vida. Eso es Frida Kahlo. Frida y Diego. A mí no me impresiona tanto. Diego me impresiona como artista. Frida como artista, con el perdón, no me impresiona tanto. Tengo derecho a que me impresione. Yo creo que aquí hay dominicanas que le llevan mucho a Frida Kahlo. Como pintora, tú Como artista, sí. En factura. Una Elsa Núñez, por ejemplo, no en todo, o sea, en obras que ha hecho Elsa, que son más densas, más profundas, una de Balcácer. Aquí hemos tenido grandes artistas, una Celeste Bocín. Tú has ido al museo de Frida Kahlo en Coyoacán, ¿no? Sí, la Casa Azul. Sí, la Casa Azul, uno sale con una sensación muy extraña de ahí. Sí, ella, y yo le tengo admiración. detrás de su cama tenía como un altar donde estaban Marx, Engels, Lenin, Stalin. Era stalinista. Y había una mezcla de santería, de santos. Era stalinista, pero llega a ser amante del enemigo Trotsky. Sí, y tenía muchos santos, creía en santos. Y también en pero fíjate, hasta las fotografías que Manuel Álvarez Bravo, sí. La retrató y mucha gente más. Tina Modotti, que era su amiga. Pero el hecho es, ella se ha subido una obra de arte, solo una habilidad. Lo hizo Andy Warhol. Hay gente que son así. Es más, te voy a decir un dominicano que su personalidad era artística, que es un Silvano Lora. Pero yo creo que ya no hubiera hecho, eso es interesante lo que tú estás planteando, Gamán, no hubiera hecho una obra de arte de su vida si no hubiese padecido toda la tragedia que padeció. 32 operaciones. De las 32 operaciones, la polio, todo el dolor, el sufrimiento. Su obra es una expresión de su dolor. Yo a ella le tengo es una pintura muy autobiográfica. A mí me entristece. Muy autobiográfica y también, muy surrealista. Pero sobre todo una pintura muy autobiográfica. Bretón le dice a ella, tú eres surrealista. Sí. Y ella dice, no, lo que yo pinto es mi realidad. Sí. Pero es verdad que ella cayó en un tema surrealista, pero ella pintaba, lo de ella era un desahogo. Ella nunca pintó pensando que iba a ser una gran artista para vender. Picasso le llegó a decir que la encontraba superior a Diego, pero yo creo que era parte de esa mística también. Yo le tengo a ella a veces me da hasta un sentimiento como humano de, concho, la pobre, de una mujer que sufrió demasiado. Esa relación fue una relación amor-odio. Los dos hicieron lo que les dio la gana, pero la verdad, de hecho ella hizo lo que le dio la gana también. Pero su vida es su obra, ¿no? Yo creo que Paz dice a propósito Fernando Pessoa que la mejor biografía de un poeta es su obra. Yo creo que la mejor biografía de Frida Kahlo es su obra, pues, su obra, sí. Y pasa, con un tipo como Goya, los autorretratos de Goya lo van describiendo en lo que él está pasando. Y Van Gogh, y Rembrandt. Pero fíjate que Van Gogh socializa la oreja vendada. Sí. Como si fuera un heroísmo, ¿tú entiendes? Eso se ha estudiado, la obsesión por el autorretrato en pintores como Durero, Rembrandt y sobre todo en Van Gogh. La de Rembrandt es psicológico. Yo no sé si alguien pintó más autorretrato que Rembrandt de sí mismo. Mucho. Y pinta la etapa de su vida. Y Durero. Pero nunca con Durero era fantástico. Nunca con la expresividad y el drama interior que Van Gogh, ¿no? Los de 3/4, de frente, de perfil, con sombrero, sin sombrero. Con ese rostro como de mono. Y esas curvas que parece le están apretando esa cabeza, lo que veía adentro. Sí. Mira, recordé una frase, de Frida hay muchas frases geniales, porque era una tipa creativa. Sí. Era desenfadada. Muy desenfadada.
ella dice, ella le dijo a Diego un día, bueno, que ella la encontró con su hermana Cristina. Que por cierto, le voy a decir algo. Y la relación con Trotsky. De Hollywood. Que Hollywood maltrata mucho la verdad. La película que hace Salma Hayek a mí me gusta. De lo que yo he estudiado de Frida Kahlo, está pegada a la realidad. No me gusta cuando ella hace a Minerva Mirabal. No, claro. Porque ella no es Minerva Mirabal, no, es una muchacha bajita, Minerva es una mujer alta. Eso de la mariposa es un invento. O sea, no es una película, con todo respeto, yo creo que se pudo haber hecho algo mejor, mejor estructurado, pero hizo una gran Frida Kahlo. Y esto sale en la película y eso pasó. Le dijo, Diego, yo he tenido 2 grandes accidentes en mi vida, el del autobús y tú, pero tú eres el peor de los 2, fíjate. Que lo golpea con eso. Y también expresiones hasta... a mí me gusta la ironía y el cinismo en gente que son inteligentes, y yo creo que ella lo era. Ella dice en una... que ella trató de ahogar sus penas en licor y las malditas penas aprendieron a nadar. O sea, es interesante ella cayó en el alcoholismo, las drogas, pero no así escribió, no así escribió. Pudo haber escrito una autobiografía, algún gran libro. Creo que no escribió poesía ni nada, ¿no? Ni novela, ¿no? Solo pintó. Es una cartica que escribía, le ponía un beso de pintalabio a Diego. Sí. Entonces tú estudias, oye, es un placer hablar contigo. Mira, de verdad, no siempre tengo un invitado. No, para mí estoy disfrutando el programa. Gratísimo honor oírte. Mira, Basilio, no ofensiva la pregunta. Una gente dice, voy a estudiar filosofía. El hijo de uno le dice, quiero estudiar filosofía. Te lo digo porque mi hija Miriam me dice un día, pa, yo voy a estudiar, que mira, debí dejarla. Yo me equivoqué. Sí. Porque uno a veces se porta ignorante. Pero José Mármol estudió filosofía y ha sido muy exitoso. Claro, por ahí que yo voy. Como profesional, ella me dijo, como escritor. Yo voy a hacer un posgrado en arquitectura efímera. Yo le dije, no, pero mejor hablo en repostería submarina, porque... Bueno, el pintor italiano ahora, que hizo una escultura invisible, que de eso hablamos. Tú me vas a provocar. Bueno. Es un charlatán. Mira, con todo respeto, yo he tenido problemas. Hay un tema con la filosofía, pero también, sobre todo, esa atracción que ejerce y fascinación. Estudiar filosofía, pero también psicología, porque muchas personas creen que estudiando psicología se pueden estudiar a sí mismos, o estudiar el alma, o estudiar la mente. Y entonces el que estudia filosofía Tampoco quiero decir lo que pienso la psicología. Cree que estudiando filosofía puede aprender a pensar. Pero no. Yo quiero volver otra vez al tema de eso, de cómo desarrolla su vida, el punto, porque hay que producir para vivir. El filósofo. Me vino una idea a la cabeza y se me fue, no sé, pero yo la agarro ahorita. Como tú dices, por ejemplo, voy a estudiar filosofía, la gente a quien tú le duele, ¿qué te dice? Que tú vas a estudiar filosofía. ¿Y de qué va a vivir, no? Pero eso es un debate. Bueno, en la filosofía incluso la sacaron de los programas de estudio en España. Pero cada vez más, debido a la crisis espiritual que vivimos y ahora en medio de esta pandemia, la filosofía se ha reivindicado bastante. Y los estudiosos, los filósofos mismos, pero también muchas personas han acudido a la filosofía para buscarle respuesta al drama existencial, ¿no? Al vacío existencial en que vivimos, leyendo a los filósofos. Yo pienso que ahora en pandemia se leyó mucha filosofía, muchas novelas, mucha poesía. Yo leo, pero desorganizadamente. Sí, tú lo estudiaste organizadamente. Pero la filosofía, ir a los filósofos, ir a Platón, Aristóteles, a los clásicos. A mí me gusta mucho leer aforismos, mucho a los filósofos aforistas. Bueno, la misma el aforismo pueden ser frases cortas. Sí, me gustan mucho los moralistas franceses del siglo XVIII, Banach, Chamfort, La Rochefoucauld, Pascal, etcétera, porque me dan mucha sabiduría y puedo aprender mucho en un solo aforismo, en una sola frase. Mira, me están haciendo unas señas porque los anuncios son importantes. Significa que nos van a permitir pensar en el silencio. Sí, en el silencio. Cuando volvamos, ¿verdad? Sí, ya me dijeron que hay una pausa. Señores, esto está demasiado interesante. Yo sé que yo digo mucho en los programas que este programa es interesante, pero es verdad, lo estoy disfrutando mucho. Quédense ahí, vienen unos anuncios comerciales, unos compromisos, y volvemos con ustedes.